Señorías, por favor, les pido que ocupen sus escaños o, si lo desean, que abandonen el hemiciclo de manera rápida. Bien, muchas gracias, señora presidenta, señora ministra, señorías. Los presupuestos generales del Estado son, sin duda, la ley más importante del año. Es la norma que plasma numéricamente las prioridades de un Gobierno, la que revela, sin margen de interpretación, sus preferencias políticas. Las cuentas generales, los presupuestos, se puede decir que realmente muestran la esencia de un Gobierno. La esencia de las cosas es lo que define su naturaleza, lo permanente, lo invariable. Y por eso podemos decir que estos presupuestos captan fielmente la esencia de este Gobierno. Son unos presupuestos esencialmente sanchistas, ni siquiera socialistas, sanchistas. Porque lo permanente, lo invariable en Pedro Sánchez, un presidente del Gobierno que como tal debería servir a su país, es lamentablemente servirse obsesionadamente de él. Lo permanente, lo invariable en Pedro Sánchez es anteponer sus propios intereses electoralistas a los intereses generales de España y de los españoles. Y lo permanente y lo invariable de Pedro Sánchez es instalarse en la mentira, aunque las desastrosas consecuencias de esa mentira las acaben pagando esta y las siguientes generaciones. Lo repetiremos hasta la saciedad. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa engañando a los españoles y hoy lo vuelve a hacer con unas cuentas que falsean el diagnóstico de la grave situación económica que atraviesa España, que ocultan la mayor subida de recaudación en décadas y, aún así, mienten conscientemente sobre la previsión de ingresos. Unos presupuestos que ponen en peligro la recuperación que no llega, pero que ya están ustedes torpedeando, y que enmascaran la creación de una maquinaria electoralista ideada, pactada y orientada para las diferentes convocatorias electorales que se avecinan. Pedro Sánchez no tiene reparos en traernos unas cuentas exclusivamente para sí mismos, es pedrocentrista. Ya sabemos que pensar exclusivamente en sí mismo le llevó a pactar la investidura con quienes ningún otro se hubiera atrevido a pactar jamás. Ya sabemos que anteponer su interés personal a cualquier otra consideración le condujo a rendir el Estado de Derecho a los responsables del mayor golpe a la democracia. Empeñarse en permanecer en la Moncloa, costase lo que costase, le llevó a pactar la salida del español de las aulas de Cataluña, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra o acordar la ruptura de la caja única de las pensiones por primera vez en la historia en el País Vasco. Y centrarse obsesivamente en sí mismo le empujó incluso a pactar el apoyo del brazo político de la banda terrorista ETA, responsable de 857 asesinatos por los que jamás se han arrepentido ni su brazo armado, ni su brazo mediático, ni su brazo político, todos ellos representados en Bildu, ese partido que sigue, lamentablemente, en la dirección del Estado. Señorías, Otegi no pudo ser más claro al definir el canje. Nosotros, dijo él, y yo remarco, nosotros tenemos 200 presos dentro, efectivamente. Y añadió, si para que salgan los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Presos por presupuestos, presupuestos por presos. No puede haber mayor traición ni mayor indignidad. Y hoy, un año después, vemos que efectivamente el canje se realizó. Se han producido 351 acercamientos de etarras para lograr beneficios y una excarcelación inmediata en el País Vasco. Entre ellos está Henri Parot, condenado a 4.592 años de cárcel por 39 asesinatos. Está Chapote, el terrorista encargado del secuestro de Miguel Ángel Blanco, al que mantuvo maniatado 2 días en el maletero de su coche y al sacarle de rodillas le disparó 2 tiros a la cabeza. No me extraña que tantos españoles le digan hoy a Pedro Sánchez en la calle que te vote, Chapote. Pero está también Achurra, que ordenó y proporcionó el dinero y el material necesario para secuestrar y encerrar a José Antonio Ortega Lara, que permaneció 532 días
en un zulo de 1,80 metros de ancho. Cuando Ortega Lara fue liberado, doña Mercedes Aizpurúa, entonces editora del periódico Terra Egin, hoy portavoz de Egin en este congreso, abrió el periódico con un gran titular en la portada: Ortega vuelve a la cárcel. Así que, señores varones socialistas de toda España, candidatos socialistas, concejales socialistas, alcaldes socialistas, diputados socialistas, ya sean ustedes autonómicos, nacionales, europeos, que nadie les lleve a engaño. Pedro Sánchez les ha hecho a ustedes, a todos ustedes, aliados de Bildu, en Valencia y en Badajoz, en Canarias y en Toledo, en Sevilla y en Gijón, lo mismo en el Parlamento Europeo que en el Congreso de los Diputados. Todos los cargos socialistas son hoy aliados de Bildu. Y al que no le guste, que no nos venga a protestar a nosotros. Se lo explican ustedes a Pedro Sánchez. El que no le guste, que vaya a protestar a Ferraz. Señorías, España no puede acostumbrarse a la indignidad. Y la de este Gobierno ha sobrepasado todos los límites. Porque hoy Pedro Sánchez vuelve a la carga. Y lo hace de la mano de los mismos socios que junto al Gobierno se convierten en los primeros y principales beneficiarios de estos presupuestos. España no puede permitirse que, para alargar unos meses la agonía de un Gobierno que se desmorona, esta Cámara vuelva a aprobar unos presupuestos Frankenstein. Ya les adelanto, no va a servir para reelegir a Sánchez. Pero eso sí, antes o después, estos presupuestos los acabaremos pagando caro, muy caro, el conjunto de los españoles. Muchas gracias, señora presidenta. Fíjese, señor Espinosa de los Monteros, que todavía me sorprendo en la ingenuidad. Yo creía que iba a subir usted a esta tribuna y le iba usted a pedir perdón a la bancada del Partido Socialista, porque el vicepresidente de Castilla y León dijo ayer que Sánchez era el líder de una banda criminal. Y fíjense que ante esos excesos verbales del vicepresidente de Castilla y León, entendía yo que la dirección, imagino que se llama nacional, de Vox, iba a desmarcarse de unas afirmaciones a todas luces ofensivas para una parte de este hemiciclo que ha estado pilotando la democracia en este país durante los últimos 50 años y que ha ido conduciendo con la vida de muchos de sus militantes la conquista de los derechos, de las libertades de miles de ciudadanos en este país. Y ustedes ni siquiera piden disculpas, aplauden en su bancada esta afirmación y ponen de manifiesto una vez más la dificultad de poder calificarles como partido democrático y las dificultades. Silencio, por favor. Y las dificultades de poder entender y de poder, por tanto, compartir cómo y de qué manera los demás, los demócratas, tenemos que escucharles atentamente cuando ustedes se suben a esta tribuna, porque le digo una cosa, señor Espinosa, si ustedes hoy pueden expresarse con libertad en este país y pueden ejercer su voto con libertad en este país, es, entre otras razones, gracias al Partido Socialista Obrero Español. Pero yo entiendo, señor Espinosa, que tiene que ser frustrante anunciar un día y otra vez que le van a caer a España todas las plagas bíblicas, que llevan 3 años pronosticando un apocalipsis que nunca llega, que a este paso hasta la trompeta va a terminar dándole las espaldas. Es frustrante que algunos compañeros suyos tengan que abandonar su fila y, por tanto, también poner de manifiesto la falta de comprensión o de libertad dentro de su formación política. Y yo comprendo que anden en esa especie de depresión
porque lo que hasta hace unos días, hasta hace unos meses, unos años, aquello de la España grande libre que vosotros y ustedes protagonizaban con bastante entusiasmo, pues parece que cada día tiene menos adeptos, ¿no, señor Espinosa? Parece que las cosas no les van del todo bien y que van creciendo los críticos, incluso dentro de su propia fila, e incluso se le están planteando a ustedes escisiones. Por último, señor Espinosa, dejen ustedes ya de usar el terrorismo como arma también dialéctica, porque ETA, se lo quiero recordar, fue derrotada hace 11 años, señor Espinosa, 11 años, gracias a la democracia, gracias al conjunto de la democracia y durante un gobierno del Partido Socialista, señor Espinosa. Por tanto, no mientan en relación ni con los acuerdos a los que se llegan con formaciones políticas, ni mientan en relación con los traslados de los presos, fruto de la aplicación de la ley y que se llevan a cabo cuando los funcionarios de prisiones, cuando los jueces deciden en cada caso de forma unipersonal si se cumplen los requisitos. Pero recuerden ustedes lo que ustedes decían, lo que decía su líder, que no está ahora aquí, el señor Abascal, cuando fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en el País Vasco, a partir de 2002. Aceptó el señor Abascal que Aznar ofreciera a la banda perdón y generosidad, señor Abascal, perdón y generosidad, si renunciaba a las armas y que el Congreso instase por unanimidad al Gobierno a flexibilizar la política penitenciaria. Eso fue el señor Abascal, señor Espinosa, o su compañero, Gil Lázaro, que dijo en junio del 99 que la paz no tiene otro camino que el primar entre todos los puntos de coincidencia e intentar hacer posible el sendero de la paz. El señor Gil Lázaro. Y después de todo eso tenemos que escuchar de ustedes que pretendan a un partido que tiene muertos, señor Espinosa de los Monteros, víctimas del terrorismo de ETA, darnos clase de la lucha contra el terrorismo. No se lo vamos a permitir. Estricto cumplimiento de la ley penitenciaria. Y, por tanto, señorías, creo que queda de manifiesto que simplemente utilizan el dolor de las víctimas y el terrorismo como arma dialéctica para intentar desgastar a este Gobierno. Es su único afán y no tienen más interés justamente que utilizar ese sufrimiento bajo ese objetivo o desde ese prisma. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, usted parecía que iba a señalar una de las diferencias fundamentales entre ustedes y Vox, pero no ha ido por el camino que yo pensaba. La diferencia fundamental entre usted y nosotros, señora ministra, es que nosotros tratamos a los españoles como adultos y usted les trata como si fueran niños. Usted sube aquí como si fuéramos infantiles. Hay gente que le hace gracia a lo que llaman su desparpajo. A mí no me hace ninguna gracia, porque estamos hablando de temas muy serios. A mí no me hace ninguna gracia que usted suba aquí y toque temas que nadie ha sacado. Que usted responda a cosas que no se han dicho y no responda a las que sí le hemos dicho. Así que yo, que soy serio y trato a las personas, incluso a usted, como adultos, y no como si fuéramos meros niños, que es como usted trata y su partido trata a los españoles. Yo me voy a referir a lo que usted sí ha dicho y no a las cosas inventadas. Y la primera, para que le quede a usted claro, tiene que ver con ETA y con las cosas que dice usted que miembros de nuestro partido han dicho. Y yo le digo que todos los que militamos en Vox, incluidas las víctimas del terrorismo que aquí se sientan, quizá hubieran estado dispuestos, quizá, a ser generosos, a buscar la paz, si se hubieran esclarecido los asesinatos que siguen sin esclarecerse y que no sabemos todavía si algunos de los diputados de esta Cámara son culpables de algunos de ellos. Cuando eso suceda, hablamos, y no antes. Ha empezado usted hablando de que el PSOE es una banda criminal y su bancada le ha aplaudido. Me ha dejado realmente sorprendido. Pero, mire, ahora que están ustedes apoyando la Ley de Memoria Democrática, nosotros no ridiculizamos la memoria como ustedes. Nosotros la recordamos. Nosotros no vamos a hacer que ustedes pidan disculpas por el pasado criminal que tiene su partido. Somos muy generosos, pero tampoco vamos a permitir que se olvide
Y me refiero a 2 o 3 anécdotas sin importancia. Octubre del 34, Prieto y Largo Caballero intentan un golpe de Estado. 1.400 muertos los que son responsables, como ellos mismos dicen. Noviembre y diciembre de 1936, siendo Largo Caballero jefe del gobierno. Las matanzas más crueles en la retaguardia, Paracuellos de Jarama, no sé si les suena. Largo Caballero, 22 de enero del 36, textual, en el Cine Europa. Si las derechas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios, hasta que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que queráis. Señoría, no le vamos a hacer usted responsable de lo que hicieron sus antecesores en el Partido Socialista, pero que el Partido Socialista tiene un pasado criminal no lo pone nadie en duda, nadie que conozca la historia. Y habla usted luego de cosas menos graves, porque es muy grave lo que ha dicho usted. Que si hay críticos en nuestras filas, yo en nuestras filas estoy dispuesto a escuchar. Aquí tenemos 51 compañeros míos, hablo con ellos, yo no he escuchado ningún crítico. ¿Sabe lo que sí he conocido en los 3 años y medio que llevo de portavoz de este grupo parlamentario? 3 portavoces distintos del Partido Socialista, 3. No sé si conoceré 4 o 5 antes de que acabe la legislatura. ¿Qué tal va eso de crisis, señora ministra de Hacienda? 5 vicepresidentes llevo conocido, 3 portavoces, 3 ministros de Justicia, 3 de Exteriores. ¿Qué tal vamos de crisis en los distintos partidos? Eso sí que son crisis. Y, señoría, confunde usted inflación con crecimiento. Yo no he hablado de que España esté a la cola ni a la cabeza de la inflación. Sí le digo, porque os lo he dicho otras veces, que el riesgo de esta inflación ya es real, que viene el estancamiento económico, que viene la recesión definida como 2 trimestres consecutivos de 0 crecimiento o negativo, que es lo que viene, si no este último trimestre, el primero y el siguiente del año que viene. No porque lo diga yo, señoría, sino porque lo dicen todas las autoridades de estudios analíticos, incluido, por cierto, la IREF esta misma semana. Y ya, por ir terminando y siguiendo con la memoria de historia democrática, esta vez sí tengo que reconocer que quiero felicitar al Partido Socialista por su invención de la sanidad pública. Cuando ustedes gobernaban, quiero felicitarles por la inauguración del Hospital de la Paz, 1964, bajo gobierno socialista. El Hospital La Peregrina de Pontevedra, en 1966, felicidades por esa inauguración. El Hospital de la Fe en Valencia, en 1968. Verdaderamente ustedes han inventado la sanidad pública en España. Muchas felicidades, señora ministra. Gracias, señor Espinosa de los Monteros.